Hola Manuela, Hola, profe. Hola, profe, buenos días. hola Camila. Buenos días Tomás y Valeria. Buenos días, profe Héctor. Buenos días, profe. Chicos, buenos días. Vamos a empezar dando un pequeño resumen de lo que vimos en esta guía pues hasta el momento, porque al final vamos a pasar con unas preguntas de tipo selección múltiple, más que todo pues de tipo teórico, para evaluar pues esta actividad de esta semana. Listo. Voy aquí a ampliar la pantalla. Entonces vamos a hacer el pequeño resumen. De lo que hemos visto hasta el momento, recordemos entonces que la ley de Ohm, si ustedes quieren pueden tomar apunte o le toman pantallazos para lo que voy a preguntar ahorita. La ley de Ohm me habla de la relación que existe entre voltaje, resistencia y corriente. Son esos tres elementos los que configuran en un circuito elemental. Esa ley entonces me dice que para todo circuito que está compuesto por una pila o una fuente de voltaje y una resistencia, fluye a través de ella una corriente. Y él habla de tres relaciones. El voltaje, que es directamente proporcional a la resistencia y a la corriente. Que entre más voltaje haya en un circuito, pues mayor corriente va a fluir. O entre más voltaje, para que exista la misma corriente, la resistencia debe ser más grande. Es decir, que la relación de voltaje es directamente proporcional a estas dos. Habla de que la corriente es una relación directa con el voltaje, pero inversa con la resistencia. Es decir, que si en un circuito la resistencia es pequeña, la corriente es grande. Y viceversa, si la corriente es pequeña, la resistencia es grande. Esa misma relación está en esta otra expresión.
Entonces, estas tres expresiones configuran lo que se conoce como la ley de Ohm, la relación que existe entre voltaje, resistencia y corriente. ¿Listo? ¿Puedo borrar ahí? Chicos, ¿puedo borrar ahí en ese momento? Sí, profe, sí. Ok. La segunda parte que veíamos entonces son los tipos de circuitos, que existen dos tipos, uno en serie y otros que se configuran en paralelo. Entonces, ¿cuál es la característica del circuito en serie? ¿Quién me dice? Profe, que la corriente se reparte diferente por todas las resistencias. Ve La que, corriente se no, reparte. que el voltaje es diferente en todas Ah, las resistencias. el voltaje es diferente en todas las resistencias. ¿Y la corriente cuántos caminos tiene? Solo uno. Solo uno. Esa es la característica de un circuito en serie. En un circuito en serie solo hay un camino, ese camino configura solo una corriente y el voltaje de cada resistencia, la suma del voltaje de cada resistencia da como total el voltaje de la pila, es decir que el voltaje de la pila se reparte en cada una de las resistencias. Eso trae como consecuencia que como el voltaje es el que reparte, pues la corriente es pequeña. En un circuito en serie la corriente tiende a ser pequeña, debido a que el voltaje se está repartiendo. Como la corriente es pequeña, la resistencia es grande. Recordemos la relación de la ley de Ohm, que es inversa con la corriente y la resistencia. Corriente pequeña implica resistencia grande. ¿Por qué la resistencia es grande? Porque cada resistencia, para obtener la resistencia total del circuito, ¿qué es lo que hago con esas tres resistencias? Para hallar la resistencia total. Se Creo suma. que se Se divide. suma. Se suma. Recuerda que en el circuito en serie la resistencia total es la suma de todas las resistencias. Listo. Entonces, esas son las características del circuito en serie. Vuelvo y repito, el circuito en serie tiene solo un camino, el voltaje se reparte, la corriente solo es una y es pequeña, por lo tanto la resistencia es grande. ¿Por qué la resistencia es grande? Porque la suma de todas las resistencias da la resistencia total. Listo, esas son las características de un circuito en serie. Como tal, entonces, como la corriente es pequeña, pues la pila como tal, va a tener que trabajar poco, trabajo poquito. ¿Ya? Al generar una corriente pequeña, la pila trabaja muy poco. Circuito en paralelo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo es un circuito en paralelo? Todas las resistencias reciben el mismo voltaje. Todas las resistencias reciben el mismo voltaje. Su configuración, como tiene este tipo de configuración, es decir, todas están conectadas a la misma pila, cada resistencia recibe el mismo voltaje de la pila. Esa es la característica del circuito en paralelo. Contrario al circuito en serie, que en el circuito en serie el voltaje de cada resistencia es más poquitico, porque se reparte el voltaje, aquí cada resistencia recibe el mismo voltaje. ¿Eso que trae como consecuencia? Que la corriente que sale de la pila sea ¿qué? ¿Grande o pequeña? Grande. Grande. ¿Por qué tiene que ser grande la corriente? Porque la pila tiene que hacer mucho trabajo para entregar el mismo voltaje que ella tiene a cada resistencia. Esa es la diferencia. Mientras que aquí el voltaje se reparte, entonces el trabajo que tiene que hacer es poquito, entonces la corriente es poquita. Aquí el trabajo de la pila es enorme, es gigante. Por lo tanto, esa corriente es gigante, es grande para poder entregarle a cada pila cierto voltaje. Entonces, aquí el que se reparte es la corriente. Esta corriente total es la suma de todas estas corrientes que está recibiendo cada resistencia. Como tal, entonces la resistencia en un circuito
en paralelo, la resistencia es pequeña. Como la corriente es grande, la resistencia es pequeña. ¿Eso qué quiere decir? Que la resistencia total, en vez de ser una suma, es una suma de inversas. Por eso es que da la resistencia pequeña. Cuando yo sumo números inversos, lo que hago es disminuir ese valor. ¿Quedó claro entonces cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Señor. Ok, entonces las preguntitas que vamos a hacer es en base, pues, más que todo a esos conceptos teóricos que estoy explicando ahí. Vamos por acá. Compartir. Cada respuesta, entonces recordemos que representa un 5. Voy aquí a poner en la pantalla aquí en acá. Entonces la siguiente pregunta dice lo siguiente: se dispone de dos bombillos, dos roscas para bombillos, una pila y alambre suficiente. El objeto es construir un circuito en el cual la pila mantenga los bombillos el mayor tiempo posible. Es decir, que la pila va a durar mucho, no se va a desgastar. De los siguientes circuitos, ¿cuál cumple con esa condición? Estos son los circuitos. Profe, yo diría que la, ¿Quién me respondió? yo, profe Camila, Camila. ¿Por qué crees que la A, Camila? porque está en paralelo, entonces La A está en paralelo. no está en serie. Entonces tendría prácticamente, sí funcionaría igual. Ujú. Pues Pero creo que tendría un buen rendimiento. tendría un buen rendimiento. Pero ¿por qué tiene un buen rendimiento? O sea, ¿por qué la pila duraría más en un circuito en serie? Profe, Mm. mm, porque, espérame un momento. Recuerda que yo lo expliqué en la gráfica de acá. Entonces se distribuye bien, por decirlo así. Mm. No, ¿Por qué duraría más la pila en un circuito en serie? Profe, porque la resistencia es más grande. La resistencia es más grande. ¿Y eso qué implica? que la corriente sea más pequeña. ¿Y eso qué implica? ¿Qué pasa con esa pila si la corriente es pequeña? Dura más, Dura más. ¿Por qué? porque no gasta tanta corriente. Porque no pasa tanta corriente. Bueno, hablemoslo en términos de energía. La energía se reduce ¿Energía se reduce en dónde? en el circuito, profe, ¿En cuál de los dos? en el circuito en serie. En el circuito en serie. Recuerda que yo les acabé de explicar ahorita, en un circuito en serie, al generar poca corriente, la pila trabaja poco. Es decir, que tiene poco trabajo, o sea que su gasto energético es poco. En un circuito en paralelo, la pila trabaja mucho porque está generando mucha corriente. ¿Listo? Vamos por acá. Bien, vamos entonces con la siguiente pregunta. Que es de tipo conceptual. Esperen un momentico. A ver. Vámonos por... ¿Qué se me hizo? Profe, buenos días. Buenos días. Vámonos con esta de acá, la 172 dice. Para la iluminación interna de una casa, un arquitecto, que por lo general no saben de electricidad, propone el siguiente circuito. ¿Qué tipo de circuito es este? Miremos el de adentro. Paralelo. Sí. En ¿Cuántos caminos serie. tiene? En En serie. serie.
Acuerde que cuando hay un solo caminito es en serie. Un electricista le dice al arquitecto que debe cambiar el circuito porque al fallar uno de los bombillos se apagarán los demás. Recuerden que en una serie, si se muere un bombillo, se muere todo el circuito. Mientras que en el circuito paralelo la diferencia potencial es la misma en todas las partes del circuito. Recuerden que en una casa todos los tomas corrientes y los bombillos reciben el mismo voltaje, por lo tanto tiene que ser un circuito paralelo. De acuerdo con lo que explica el electricista, el mejor diseño para esa casa, entonces, ¿cuál debe ser? Se los voy a poner aquí amplio. ¿Cuál debe ser el diseño para conectar los bombillos de esa casa? Profe, el C. El C. A ver, Piedradito, tú ya contestaste. A ver, dejemos otro que explique. ¿Por qué el C? ¿Por qué alguien que me quiera explicar por qué el C? Pues, profe, sí sería el C porque en el enunciado se habló de que se necesita un circuito paralelo Ajá. y es el único circuito paralelo que hay. Este es el único paralelo que hay. Este no es paralelo. Profe, la D. Pero La vea D. que todos los, en ese circuito en la B, todos siguen el mismo, o sea, ninguno se va por el otro, Sí, sí, como por el otro camino, ¿sí me entiendes? O sea, ajá. todos los bombillos tienen el mismo orden que el anterior. Exacto. Miren que aquí hay varios paralelos. Muy bien, Tomás. Tomás. Miren que aquí hay algunos con paralelo. Por ejemplo, este está en serie. Ese está descartado porque solo tiene un camino. Aquí hay un paralelo porque hay dos caminos. Pero ¿cuál es el problema con este paralelo? Que está compuesto por una serie de dos. Vea, serie de dos, serie de dos. Es decir, que aquí si falla este bombillo, ¿qué pasa con este? Falla también. Falla también, entonces no sirve. Tienden que estar todos los bombillos en paralelo. O sea que si hay 4 bombillos, ¿cuántos caminos debe tener la corriente? 4. 4 4. caminos. Miren que aquí 1, 2, 3, 4. Hay 4 caminos para la corriente. O sea que el único circuito que puede servir es este. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Ok, vamos con el siguiente. Bueno, Tomás y Piedradita. Dejamos que otros se ganen también el 5. ¿Listo? Y ustedes ya tienen el 5. Vamos a ver esta. Esta la vimos por allá, creo que el periodo pasado. La figura muestra la situación en que un bombillo se encuentra apagado y otra en la que se encuentra encendido. Alrededor de uno de los cables se conecta el bombillo con la batería y se colocan brújulas. ¿Recuerdan lo de la brújula? Que en el momento en el que se enciende el bombillo cambian su posición. El cambio de esta orientación, ¿a qué se da? Alguien que no haya respondido. Espera un momentico que se me saltó. Profe, la A no. ¿Por qué Benítez? Profe, porque el cambio de orientación, pues sí, hace digámoslo así, la carga eléctrica, entonces hace que la brújula, que digámoslo así, Pero la carga eléctrica, ¿qué? ¿Qué está pasando con la carga eléctrica cuando conecto la batería? ¿Qué sucede con los electrones? Están en movimiento. ¿Quién dijo eso? Santa María. Santa María. ¿Y qué pasa cuando los electrones están en movimiento? Producen un campo magnético. Producen un campo magnético, los famosos electroimanes. Muy bien. Bueno, vamos con otra por acá. Oh, creo que en esta ya se acabó. Es por aquí en la siguiente. Esta está sencilla. Dice, observa las siguientes imágenes. Esto me están mostrando dos bombillitos conectados de diferente manera. ¿Listo? La pregunta es,
Si se desea usar uno de los dos circuitos como calentador de agua, les voy a dar una pista. Un calentador de agua maneja mucha corriente. ¿Cuál debe ser la configuración que debo tomar? Alguien que no haya respondido. Profe, la 1 no. Profe, ¿no sería la B? Espérate, veamos a Benítez un momentico. Espérate que me distrae aquí colocando. A ver, la 1, pero es que aquí hay dos opciones que dicen la 1. ¿Cuál sería la opción correcta, Benítez? Profe, la C. La C en la figura 1 porque el circuito en serie posee mayor resistencia dejando pasar menor cantidad de corriente. Mentira. Profe, sería la D, la figura 2. ¿Por qué, Mariana? Explícame. Porque es paralelo, ¿no, profe? ¿Y qué pasa con el circuito paralelo? Profe, que tiene mayor corriente. Muy bien, Michelle. El circuito 2, recuerden que es un circuito en paralelo, y en un circuito en paralelo la característica es que la corriente es grande. Esa es la diferencia. Entonces, si a mí me dicen que voy a conectar un calentador y el calentador requiere una corriente muy grande, pues debo escoger un circuito en donde se genere una corriente grande. En este caso, sería el circuito número 2. ¿Listo? Vamos con... Vamos por acá. Esta tercera. Esta es un poquito reto. Están hablando de un circuito en serie. Me dice, la diferencia de potencia de la batería es de 20 voltios. Se me están dando el voltaje de la pila. Y la resistencia de uno de los bombillos es 10. No conocemos la otra. Pero me están diciendo que la corriente que genera ese circuito es de 0.5. Entonces, ¿cuánto debe valer la otra resistencia para que dé estos 0.5 amperios de corriente? Aquí. Profe, la B. ¿La Profe, qué? 10. 10. La B. ¿Quién dijo la B? Uribe, profe. ¿Y por qué Uribe? Porque Explícame. 20 dividido 0.5 da 40. Ujú. Y entonces, Y ¿por qué como el ya 30? tengo, y como ya tengo 10, Ajá. entonces sería 30. Muy bien, Uribe. Excelente. ¿Sí entendieron o hace falta aquí explicarlo detalladamente? Pues yo creo que se entiende, profe. Sí, De todas profe, yo maneras, también entendí. voy aquí a resumirlo. Me están diciendo que la corriente que genera ese circuito es de 0.5 y que el voltaje es de 20. ¿Cómo hallo la resistencia según la ley de Ohm? Recuerden que la ley de Ohm dice que la resistencia es voltaje dividido corriente. Es decir, 20 dividido 0.5. Y eso me da 40 ohmios. Esa sería la resistencia total del circuito. Como en esa resistencia me están diciendo que uno vale 10, pues ¿cuánto debe valer el otro para que valga 40? $30. 30. ¿Listo? O sea que el otro bombillito debe ser de 30 ohmios para que genere una corriente de 0.5. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Señor. Ok. Muy bien, Uribe. Vamos por acá. En este ya no hay. Este otro es el que tiene por aquí. Vamos aquí con los de que están en la guía. Entonces se tienen tres resistencias iguales dispuestas en diferentes configuraciones como se ve en la figura, alimentadas por fuentes iguales. Entonces me están preguntando, de estas 4 resistencias, la configuración en la cual la fuente suministra mayor corriente es la número ¿qué? Y me dejamos que otros participen, quienes no hayan participado. Profe, la 3.
¿Por qué la 3, Valeria? Porque las resistencias tienen la corriente más grande. ¿Y por qué? Profe, porque es paralelo también, tiene mayor Paralelo y en corriente. paralelo y mayor corriente. Mariana, porque es paralelo, muy bien. Entonces recuerden, ahí le están preguntando a dónde se genera más corriente, pues en la única configuración en donde las resistencias todas están en paralelo, sería aquí en la 3. ¿Listo? Vamos por acá. Entonces, usando las 3 resistencias iguales dispuestas en diferentes configuraciones, como se ve en la figura anterior, de los esquemas anteriores, el que equivale a la siguiente figura, miren este circuito muy bien. Y les doy aquí la pista, está la pila, estas dos resistencias están en serie y esta está en paralelo. ¿A cuál de estas se parece esa? Profe, al Profe, a 2. la 1. A la 2, Profe, la primera. profe, a la 2. A la 2, profe. Ladino, ¿por qué? Explícame Ladino. Porque tiene casi la misma estructura. Explícame cómo así que la misma estructura, ¿en qué se parece? Pues, o sea, casi en que en la resistencia 2. Porque tiene 3 resistencias y una de ellas es en paralelo y las otras 2 están en serie. Exactamente, mire. Ahí está la configuración, mire. 2 en serie, una en paralelo. 2 en serie, una en paralelo. Bien. Vamos por acá. A ver si hasta aquí se ve. No, no voy a dejar este cosito. Aquí. Bien. Vamos con esta última para terminar. En esta me están diciendo, hay un circuito, esto es un paralelo porque hay dos caminos, un camino, dos caminos. Me están diciendo que uno vale R0. Para que no nos confundamos, podemos decir que este vale 1. ¿Listo? Y me dicen que la resistencia total vale 1/4. Acuérdense que como se suman las inversas, un circuito en paralelo se suman las inversas, por eso esto aquí da 1/4. Entonces me dicen que la resistencia total da 1/4. ¿Cuánto debe valer la otra para que esto valga 1/4? Profe, también debe de valer 4. Debe valer igual, o sea que 1 más 1/4 también daría 1/4. Vuelvo y le recuerdo, es un circuito en paralelo. Una de ellas vale 1 y la resistencia total vale 1/4. ¿Cuánto vale la otra para que dé este 1/4? Profe, vale 2. Vale 2. Sí, porque 2 más el otro serían 4. No, este vale 1. Profe, sería la A, ¿Por qué? 3. ¿Por qué, Samuel? Profe, porque tiene 3 y más uno que le falta sería 1/4. Exactamente, esa es la respuesta lógica. Aquí se están sumando las inversas. Entonces aquí sería 1 dividido 1 sobre 1 más 1 sobre 3. Entonces aquí daría 1/4. Da 1/4. Exactamente, porque un tercio, o sea, quedaría 3 más 1 a la inversa, sería 1/4. ¿Sí quedó claro o no? Sí, señor. Chicos, ¿quedó claro por qué la A? Sí, profe. Me vuelvo y explico. 3 más 1 y le saco la inversa, pues quedaría 1/3. O sea que para que dé 1/4, pues sería 3 más 1 la inversa, 1/4. O sea, 1/3. ¿Listo? Bueno, chicos. ¿Quién quedó faltando por participar? Muchachos. Faltaba yo. Bueno, usted ya aquí ya tiene su nota. Y yo. Cristian, yo ya le puse aquí la nota a usted. Ah, bueno, profe, gracias. Muchachos, hay algunos que el viernes no entraron y todavía me deben la sustentación del circuito en paralelo. ¿Listo?
Profe, yo no falté ya, yo falté ya que no Ujú. tenía conexión de internet. Bueno, ¿Qué ustedes debo verán de si la hacer? hacemos hoy o la hacemos el viernes. Ya ustedes me dicen. Profe, no, hoy de una Ah, vez, hoy de una vez. hoy de una vez. Bueno, chicos, entonces, bueno, los demás entonces se pueden ya desconectar. Entonces me quedo con los que todavía me deben. Listo. Feliz día Listo, para todos. profe. Feliz día. Sí, profe. Profe, hasta luego, feliz día. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao. Bueno. ¿Quién se quedó? Mariana. Profe y Santa María. Ah, Sí, bueno. profe. Hagamos Profe, una yo cosa. también. A esto le faltan 6, 7 minutos para que se cierre. Entonces, para que no tengamos interrupción, vamos a salir y nos vamos a volver a conectar por el mismo enlace. ¿Listo? Para que no se nos caiga la llamada ahorita. Bueno, señor. ¿Listo?